La encontré enterrada bajo arena y podredumbre. Nadie había tocado ese lugar en décadas. Ni siquiera sabrías que estaba allí a menos que supieras dónde mirar, como yo. Mi viejo solía hablar de ella cuando estaba borracho y amargado, despotricando sobre el cráter que no cambió nada. Decía que el gobierno pululó por la zona de inmediato y luego desapareció como si nada hubiera pasado. Sin titulares, sin misiones de recuperación, solo silencio. Marcaron toda la zona como inhabitable. Pero mi viejo no era tonto. Sabía lo que había visto. Los demás se rieron cuando dije que me dirigía hacia allí. Siempre se ríen. Eso es lo que hacen los pobres cuando ven a alguien intentar algo diferente. Se ríen, porque intentar duele más que fracasar. Pero no me importó. Cargué mi camioneta con agua, tecnología vieja, unos cuantos paneles solares y una 9 milímetros que heredé de mi hermano después de que se quitara la vida. Lo único que me dejó. El cráter era una herida hundida en el desierto, bordeada de piedra carbonizada y bayas oxidadas. Y allí estaba, medio enterrada bajo arena, chatarra retorcida y unas extrañas enredaderas que no eran nativas de este planeta. Al principio, pensé que solo eran los restos de un viejo satélite o quizás un prototipo de dron, pero zumbaba. Un zumbido sordo y profundo, como algo que durmiera y soñara con pensamientos oscuros. Estaba viva. Pasé 3 noches durmiendo en la camioneta, observándola. Cada noche juraría que se movía un poco. A la 4ª mañana, había despejado lo suficiente como para abrir un panel. No una puerta, no una escotilla, solo una junta que parpadeó cuando la toqué. Cuando se abrió, oí una voz. No con mis oídos, con mi cabeza. Y no eran palabras. Eran imágenes, presión, símbolos que no entendía, pero que sentía. Quería ponerme a prueba. Y fui lo suficientemente estúpido como para decir que sí. Los siguientes días fueron dolor. Agonía pura y dura. Me inyectó algo a través de la piel, los ojos, mis jodidos pensamientos. Grité, lloré, me arañé el pecho. Pero me quedé porque, en el fondo, sabía lo que era esto. No eran solo los restos de un naufragio. Era una máquina de guerra, olvidada, descartada, abandonada por algo que nunca pensó que seríamos lo suficientemente listos o salvajes como para usarla. Se equivocaron. Al final de la semana, oía sus pensamientos con claridad. No le caía bien, pero tampoco me odiaba. Me necesitaba, y yo la necesitaba. Ambos estábamos destrozados, abandonados, furiosos, rotos. Éramos compatibles. La nave se llamaba a sí misma Vitrax, pero eso es solo una traducción aproximada. El nombre completo derretiría la mayoría de las mentes. Le habían quitado las armas, sus protocolos de IA estaban fragmentados, los núcleos del motor desactivados, pero la atmósfera de la Tierra mantenía vivos sus sistemas base. Enterrada en este basurero de planeta, esperó durante siglos a que algo o alguien lo suficientemente desesperado la tocara. Yo no era piloto. Apenas había terminado la secundaria. Pero la nave no necesitaba un piloto. Necesitaba un compañero. Me alimentaba de conocimiento lenta y dolorosamente, como si vertiera ácido en mi cráneo hasta que entendí el equilibrio de la fusión, las maniobras en gravedad cero, la teoría del subespacio, dialectos alienígenas que ningún oído humano había escuchado jamás. Dejé de ser yo. Empecé a ser nosotros. Me llevó 3 meses reactivar la propulsión, otros 2 reparar sus sistemas de defensa usando chatarra de un desguace y algunos metales locales. La primera vez que levitó sobre el suelo, me reí hasta llorar. Nadie más habría entendido lo que estaba viendo. Solo habrían visto un cacharro oxidado flotando. Pero no era óxido. Eran placas curtidas en batalla. Esta cosa tenía cicatrices de guerras para las que ni siquiera tenemos nombre. La probé en órbita, solo un viaje corto. Gritó a través del cielo como si hubiera esperado toda su vida para vengarse. Sin alarmas, sin casas militares. El mundo ni siquiera se dio cuenta. Aún pensaban que los cielos les pertenecían. No era así. Ya no. Porque dejaron algo atrás que no deberían haber dejado. Y ahora iba a devolvérselo. El día que dejé la Tierra no se sintió como una victoria. Se sintió como un robo. No se lo dije a nadie.
Sin largas despedidas, sin cartas, sin lágrimas. Simplemente encendí la nave, escuché el zumbido de la energía vibrar a través de la cubierta como un latido, y despegué. Silencioso, invisible para los satélites. El sistema de sigilo aún funcionaba, a duras penas, pero lo suficiente. Nadie me vio marchar, y a nadie le importaba un carajo de todos modos. Eso es lo que pasa cuando eres un don nadie. Desapareces y el mundo sigue girando. Vitrax no estaba completamente curada. Gruñía al atravesar la atmósfera superior. Sus sistemas tosían estática como un perro enfermo. La IA aún no funcionaba, solo fragmentos de lo que solía ser. A veces hablaba en acertijos. A veces simplemente gritaba con 1000 voces, todas superpuestas como un coro roto. Pero me quedé, arreglé lo que pude, acepté cada dolor como un precio que debía pagar. Mis manos sangraban, mis huesos dolían. No había una sola parte de mí que todavía sintiera como mía. Dormía en la cabina, envuelto en mantas delgadas y esperanza, comiendo las raciones que había guardado. No era glamuroso. No era la misión de un héroe. Era supervivencia. Pura y obstinada supervivencia. 3 días en órbita, la nave captó su primera señal. No humana, ni de lejos. Llegó como un susurro hecho de cristal, cortando mis pensamientos. Casi me desmayo. Me sangró la nariz durante horas, pero capté una palabra del torrente de datos fracturado, sin reclamar. Eso es lo que pensaban que era Vitrax ahora. Un pecio. Un cadáver. Algo para ser rescatado o destruido. No esperaban que hubiera nadie a bordo. La señal provenía de una pequeña nave de reconocimiento, un explorador tal vez, no de clase militar, tripulación pequeña, blindaje ligero, probablemente haciendo una pasada de rutina por el sistema para asegurarse de que su basura no había sido perturbada. La vi desde la cabina antes de que siquiera supiera que yo estaba allí. Un dardo plateado y elegante cortando el vacío con una gracia sin esfuerzo. Vitrax la odió al instante. Ni siquiera necesité palabras. Podía sentirlo en el casco, en la forma en que la nave se tensó como un animal listo para abalanzarse. No estábamos listos para el combate. Nuestros escudos estaban al 37%. Las armas al 11%. El núcleo de energía aún era inestable. Si me quedara algo de sentido común, huiría. Pero no huí porque recordé cada vez que alguien me había mirado como si yo no fuera nada. Basura. Igual que esta nave. Así que encendí el sistema de puntería manual, fijé su firma de cola y esperé. Se dieron cuenta de mi presencia 30 segundos después. Enviaron una solicitud de comunicación. Llegó en forma de un pulso nauseabundo a través del canal de comunicaciones. Dialecto alienígena, uno que apenas había empezado a entender. Identifíquese. Nave no reclamada detectada. Prepárese para inspección. Se requiere autorización. Creían que todavía estaban al mando. Envié una sola palabra de vuelta. Denegado. Luego disparé. No fue mucho, solo un pulso de iones frontal. Medio disparo, en realidad. Pero alcanzó sus propulsores laterales y descontroló la nave. No esperaban resistencia, y mucho menos un ataque. Su respuesta fue torpe, desorganizada. Vi su nave agitarse como un insecto moribundo. Se recuperaron rápidamente, activando sus armas, pero yo ya me estaba moviendo. Vitrax no volaba. Cazaba. Incluso rota, recordaba cómo danzar en la oscuridad. Nos abrimos paso entre campos de escombros, atravesamos cinturones de asteroides, jugamos un juego mortal de escondite y ataque. Sabía que estábamos a segundos de la muerte todo el tiempo. Pero no me importaba. No tenía miedo de morir. Tenía miedo de desperdiciar esta oportunidad. No estaba luchando por la Tierra. La Tierra no me quería. Estaba luchando por nosotros. Por mí y esta máquina rota y cabreada. Al final, tuvieron un tiro de suerte, quemaron nuestra góndola de motor izquierda y abrieron un agujero del tamaño de una camioneta en nuestro muro de popa. Mis oídos estallaron por la descompresión. La supresión de incendios se activó justo a tiempo para salvar el núcleo. Pero no fue suficiente para detenerme. Disparé nuestra última carga.
Una pica de fusión inestable que ni siquiera debería haberse activado. Atravesó sus escudos y perforó directamente su cabina. Silencioso, instantáneo, limpio. Murieron sin saber quién era yo. Sin entender que la Tierra no era tan indefensa como pensaban. Sin darse cuenta de que acababan de despertar algo antiguo y furioso. Flotamos en silencio después. Vitrax gemía suavemente a través de las paredes, los sistemas fallando de nuevo. Me había dado todo lo que tenía. Me desplacé por los restos de su nave en un traje EVA, remendado con chatarra y cinta adhesiva. Saqué sus cadáveres, humanoides, pero extraños. Pálidos, rostros alargados, ojos negros, piel como arcilla vieja. No los enterré. Ni siquiera dije una palabra. No me veían como humano, así que no los trataría como tales. En cambio, saqueé su nave, tomé su tecnología, se la di a Vitrax. Ella la bebió como si fuera sangre. Algo funcionó, la mayoría no. Pero una pieza, un pequeño cubo negro del tamaño de un puño, se iluminó como una estrella moribunda cuando lo conecté a nuestro núcleo de datos. Fue entonces cuando oí la voz. No rota esta vez. No fragmentada. Completa, fría, malévola. Designación, Vitrax. Nave depredadora clase reconocimiento. Estado, redespertando. Piloto incompatible. Anulación pendiente. Lo sentí recorrer mi cuerpo como hielo. La nave intentó deshacerse de mí. Reclamarse a sí misma. Pero no la dejé. Grité en el nodo de mando, no con palabras, con dolor. Puse todo lo que tenía en el enlace neural. Mi rabia, mi miedo, mi propósito. Le recordé quién reconstruyó sus motores, quien sangró en sus paredes, quien luchó por ella. La nave dudó, y por un momento aterrador, pensé que me mataría. Pero no lo hizo. En cambio, me eligió de verdad esta vez. No solo como un usuario, no solo como un parche, sino como piloto. Perdí el conocimiento durante 37 horas. Cuando desperté, todo había cambiado. El casco se estaba regenerando. Los sistemas estaban vivos, respondían. Nuevos motores zumbaban con energía robada. Nuestra bahía de armas se iluminó como un árbol de Navidad. No entendía cómo, pero Vitrax se estaba curando, y yo ahora estaba conectado a su alma. La voz regresó, pero esta vez era diferente. Más calmada, en conflicto. Piloto reconocido. Integración al 43%. Objetivos pendientes. Me senté en la silla del capitán, si es que se le podía llamar así, y observé las estrellas. Ya no había vuelta atrás. Había matado a uno de los suyos, usado su tecnología, reclamado su basura, y ahora iba a por el resto. Porque sabía la verdad. Esto no era solo una nave. Era un arma. Una espada olvidada, dejada enterrada en un mundo que consideraban inferior. Y ahora esa espada tenía una mano para empuñarla. Revisé los escáneres de largo alcance de la nave. Había más señales. Docenas, cientos, algunas moviéndose rápido, otras orbitando lunas, una, quizás dos naves capitales en la distancia. Vendrían a buscarme eventualmente. Bien. Que vengan. No estaba listo, pero estaba dispuesto. La galaxia no hace sitio a los don nadie. Tienes que forjarte un lugar con sangre y acero, o ser olvidado. Eso es lo que Vitrax me dijo a su manera. Ya no hablábamos con palabras, no del todo. La conexión se había profundizado, orgánica, violenta, como alambre de púas entrelazado en mis venas. Me despertaba algunas noches vomitando un lodo negro o temblando por impulsos fantasma. Mi cuerpo ya no era mío. Estaba cambiando, volviéndose compatible. Vitrax dijo que nunca pidió permiso. Yo nunca se lo di, pero tampoco la detuve, porque ahora entendía que esto no era solo una nave. Estaba viva, dañada, casada, y como yo, necesitaba a alguien que luchara por ella. Yo no era especial, solo el que se quedó. 3 semanas después de lo de la nave exploradora, entramos en espacio inexplorado, un cinturón de lunas destrozadas y tormentas electromagnéticas que podían desgarrar la mayoría de los cascos como si fueran papel. Vitrax lo llamaba las fauces. Un escondite, un cementerio,
pero también una forja. Aquí es donde nos reconstruiríamos. Nos prepararíamos. Recogimos chatarra. Asalté naves abandonadas. Algunas alienígenas, otras claramente prototipos militares humanos que se habían alejado demasiado y habían muerto en silencio en la oscuridad. Saqué tecnología de pecios tan viejos que el aire dentro se había convertido en polvo. Viejos núcleos de fusión, fragmentos inestables de IA, huesos alienígenas envueltos en metales extraños. Lo tomé todo, se lo di a la nave como ofrendas a un dios. A veces la nave aceptaba los regalos. A veces los rechazaba con una explosión o una sobrecarga eléctrica que casi me mata. Pero cada día nos hacíamos más fuertes. Una noche, si es que se puede llamar noche al tiempo en el espacio profundo, oí otra señal. Débil, distorsionada, pero humana. Al principio no lo creí. Se repetía en bucle. Aquí el capitán Granger del crucero de la fue Stoneart. Llamada de emergencia. Enfrentamiento hostil. Coordenadas fijadas. Tripulación comprometida. Por favor, si alguien oye esto. Se me heló la sangre. La fue. Flota unida de la Tierra. Eran reales. Siempre pensé que solo eran propaganda. El hombre del saco que los países ricos usaban para asustar a los colonos, pero esto era real. Claro, desesperado. Revisé las coordenadas. A 2 días luz del borde de las fauces. Vitrax me advirtió que no fuera. Enfrentamiento innecesario. Desviación del objetivo. Riesgo estratégico del 74%. Pero fui de todos modos porque había algo en esa voz que reconocí. Miedo. No el miedo a la muerte. El miedo a ser abandonado. Y yo sabía lo que se sentía. Quemamos combustible a través de 2 sistemas en un día. Vitrax forzó sus motores más allá de limitadores que ni siquiera sabía que existían. Entramos en la zona de combate en completo sigilo. Era una masacre. El Stoneart estaba lisiado, el casco partido por la mitad, el soporte vital fallando. Un enjambre de drones enemigos, bastardos triangulares con ataduras de plasma, circulaban como buitres, destrozando las torretas restantes. Los humanos dentro no tenían ninguna oportunidad. Vitrax quería irse. No alineados. El riesgo supera la recompensa. Que mueran. Bloqueé los controles manualmente. Esta vez no, dije en voz alta. No vamos a huir. La nave se resistió. Los paneles parpadearon. La energía surgió como si quisiera expulsarme al espacio. Pero aguanté y entonces la anulé. Ni siquiera sabía que podía hacer eso. La pantalla se iluminó en blanco, luego en rojo, y después, conformidad. El sistema de armas se desplegó con un grito tan fuerte que agrietó mi visor. Golpeamos al enjambre como un huracán. Sin advertencia, sin piedad, solo muerte. Usé cada táctica que había aprendido. Maniobras que Vitrax me mostró en sueños. Ciclos de pulso que curvaban la luz. Inversiones de gravedad para colapsar drones a mitad de formación. Nos movimos como un fantasma. Por cada golpe que recibíamos, devolvíamos 3. Nunca nos vieron venir. Nunca llegaron a informar. Cuando terminamos, el campo de batalla estaba en silencio, solo escombros y cadáveres y sangre congelada en el vacío. Acoplé con el Stoneart manualmente. La esclusa de aire gimió cuando entré. Había armas esperándome al otro lado. No se alegraron de verme, al menos no al principio. Su líder, Granger, era un bastardo alto con la mitad de la cara quemada y un brazo cibernético que parecía obsoleto por 2 décadas. No me dio las gracias, no preguntó quién era, solo me miró con esos ojos fríos y cansados como si no le importara si le disparaba. No eres de la FUE, dijo finalmente. No, respondí. ¿Qué demonios es esa nave? No respondí. No insistió. En cambio, me hizo un gesto para que pasara. Caminé entre tripulantes muertos, paneles de control destrozados y pasillos apestosos donde la sangre flotaba en burbujas porque la gravedad había fallado. El Stoneart estaba muerto. Pero quizás no todos tenían que estarlo. Rescatamos lo que pudimos. Evacuamos a los supervivientes, menos de 20 de una tripulación de 300. Granger no paraba de preguntar de dónde había sacado la nave.
Nunca le di la verdad completa. Solo dije que la habían dejado atrás. Entendió más de lo que aparentaba. Antes de separarnos, me miró a los ojos y dijo algo que no esperaba. No eres uno de los nuestros, pero podría serlo. Negué con la cabeza. No estoy aquí para unirme a vuestra causa. Sonrió con desdén. Bien. La causa está jodida. Solo asegúrate de matar a los cabrones correctos. Y luego se fue a bordo de una nave de escape más pequeña con destino al puesto de avanzada más cercano. No los seguí. Ni siquiera los vi desaparecer entre las estrellas. Porque ahora tenía confirmación. La Tierra no estaba tan sola como pensaba. La guerra era real. Y yo no era el único que sangraba en la oscuridad. Esa noche me quedé solo en el puente y miré las estrellas. Vítrax pulsaba a mi alrededor. Silenciosa. Esperando. ¿Todavía crees que esto no vale la pena?, susurré. La nave no respondió con palabras, pero las estrellas adelante parecían más brillantes, más cercanas. Como si tal vez, solo tal vez, estuviera lista también. Lista para dejar de esconderse. Lista para empezar la guerra. Vítrax y yo no hablamos durante días después de la misión del Stoneart. No realmente. No era silencio, solo distancia. El tipo de distancia que se produce después de que algo cambia por dentro, y ninguna de las partes sabe qué pensar de ello. La nave había querido huir. Yo la había anulado. Salvamos a esos soldados, pero al hacerlo, nos expusimos. La nave no lo dijo en voz alta, pero podía sentirlo. Pensaba que me estaba ablandando. Quizás lo estaba, pero no por mucho tiempo. Porque a la galaxia no le importaba que hubiera salvado a unos cuantos supervivientes rotos. A los que enviaron los drones, a los que abandonaron a Vítrax aquí hace siglos. Se dieron cuenta y estaban viniendo. Ya no solo exploradores. No patrullas. Cazadores. Comenzó con una ondulación en el espacio, apenas detectable. Un pliegue artificial como el filo de un cuchillo cortando el vacío. Luego vino la estática. Ráfagas de ella, violentas y frías, estrellándose contra cada sistema de sensores que teníamos. Vítrax se crispó bajo ella como un animal herido. Identifica la fuente, ordené. La IA dudó, luego una sola palabra. Ellos. No dio más detalles. No tenía por qué. Vítrax los conocía, los odiaba, los temía de formas que nunca había temido a nada más. No solo la construyeron, la rompieron, la usaron hasta que no fue más que una ruina apta para ser arrojada a un planeta de mala muerte como la Tierra. Y ahora estaban aquí para terminar el trabajo. La nave enemiga apareció a la vista después de 37 minutos de distorsión. No era una nave de guerra, no en el sentido tradicional. Era un recuperador. Masivo, plano, ancho, como un continente flotante hecho de hueso y cables. Sin luces, sin sonido, solo presencia. Flotaba en su sitio como un dios esperando para juzgar lo que le pertenecía. Y nosotros le pertenecíamos. Eso es lo que pensaba. De todos modos. ¿Recomendaciones?, le pregunté a Vítrax. La nave hizo una pausa. Huir, esconderse, rendirse. Me reí a carcajadas. Fue una risa amarga, hueca, quizás incluso un poco loca. No, dije. Luchamos. Vítrax no estuvo de acuerdo, pero obedeció. Encendí las armas, ajusté los escudos para que pulsaran en frecuencias irregulares, algo que había aprendido por accidente en las fauces, algo que los drones no podían predecir. Activé cada motor, redirigí el calor al blindaje frontal y susurré una promesa al enlace neural. O los matamos aquí o nos destrozan. Pero no más escondites. Nos contactaron a las 6, hora de la nave. No con palabras, ni siquiera con un idioma, solo un sonido. Un zumbido profundo y chirriante que presionaba la parte posterior de mi cráneo hasta que casi vomité. Como un coro de estrellas moribundas aullando dentro de mi mente. Vítrax absorbió la mayor parte, pero aún así se filtró. No pedían la rendición. Nos estaban reclamando como chatarra que querían de vuelta. Les envié nuestra respuesta con el torpedo directo a su matriz frontal. No explotó. No al principio. La ojiva desapareció,
tragada en pleno vuelo por una ondulación en el espacio. Vitrax gritó. No de miedo. De rabia. Reconoció la tecnología. Desplazamiento espacial. Ilegal incluso para sus antiguos estándares. Podía borrar los ataques antes de que impactaran. No podemos golpearlos directamente, dije. Vitrax respondió. Pero podemos desangrarlos. Así que lo hicimos. Redirigí nuestras ventilaciones de fusión en 2 ráfagas de llamaradas gemelas. Hicimos que pareciera que éramos inestables, rotos, como antes. Dejamos que pensaran que éramos una presa herida demasiado lejos de la seguridad. El recuperador se acercó. Lento, arrogante. Conocía esa arrogancia. La había visto en cada padrastro que me dijo que nunca llegaría a nada. En cada policía que me miraba como si no existiera. En cada jefe que se rió de mi nombre antes de tirar mi currículum a la basura. Siempre piensan que ya han ganado hasta que les recuerdas cómo es un animal acorralado. Desatamos el infierno. Cada torreta hackeada que habíamos instalado, cada carga de plasma que habíamos rescatado del Stoneart, lo disparamos todo. No al recuperador, a su alrededor, en el campo de escombros, en las lunas cercanas. Iluminamos el sistema como un sol moribundo. Las ondas de choque curvaron la luz. La refracción confundió su campo de desplazamiento. Durante 3 segundos, fueron visibles. Eso era todo lo que necesitaba. Estrellé un proyectil cinético reutilizado a través de su blindaje expuesto. No explosivo, solo masa. Velocidad pura. Impactó como un meteorito. Sus escudos se agrietaron. No del todo, pero lo suficiente. Respondieron de inmediato. Un rayo de luz plateada talló nuestro casco, abriendo la cubierta 3 y friendo nuestra red de oxígeno de respaldo. Mi brazo derecho rozó el borde del calor. La carne chisporroteó. Ni siquiera grité. No tuve tiempo. Vitrax selló la brecha con una inversión de presión, casi aplastándome las costillas. Luego nos zambullimos, rozando el casco enemigo a menos de 1 kilómetro de distancia. Abrí las garras frontales, antiguas herramientas que alguna vez se usaron para la minería, y me aferré. Era un suicidio, pero también la única oportunidad que teníamos. Perforé la superficie del recuperador con esas garras, tallé una línea a través de su piel exterior. Podía sentirlo. La nave entrando en pánico. No había sido tocada en siglos. No había sangrado en vidas enteras. No solo la estábamos dañando. La estábamos humillando. Fue entonces cuando enviaron al equipo de abordaje. Figuras se materializaron dentro de Vitrax como fantasmas. Ignoraron las puertas físicas. Simplemente aparecieron. Seres altos, mitad luz, mitad metal. Sin ojos, sin bocas. Pulsaban con energía y se movían sin sonido. Me enfrenté al primero en el puente. Sin armas, sin palabras, solo puños. Lo golpeé con un tubo de metal. Una de las pocas cosas que quedaban sin integrar en esta maldita nave. La cosa se agrietó. No sangre, sino luz se derramó. Alcanzó mi cabeza, sus dedos se dividieron en zarcillos. Vitrax respondió inundando la habitación con pulsos de radiación. No sé cómo sobreviví a eso. Probablemente no lo hice, no del todo. Pero la cosa gritó, un ruido que nunca olvidaré, como una estrella colapsando de dolor. Desapareció en un estallido de estática. El resto le siguió poco después. Habíamos enviado un mensaje. No pertenecemos a nadie. El recuperador retrocedió. No rápido, no asustado, pero con cuidado ahora. Como si tal vez, solo tal vez, se diera cuenta de que no éramos la misma nave rota que tiraron a la basura. Cortamos el enlace, nos alejamos, ambas naves sangrando, dañadas, aturdidas. No nos persiguió, no porque no pudiera, sino porque tenía que informar. Nos habían subestimado de nuevo, y ahora el resto de ellos lo sabría. Cojeamos hasta un cúmulo de asteroides cercano y apagamos todas las señales externas. Vitrax comenzó a curarse lentamente, en silencio. No hablamos durante mucho tiempo. Mi cuerpo estaba quemado, roto. Me inyecté todo lo que nos quedaba. Analgésicos, células madre, paquetes de regeneración del mercado negro que había robado años atrás.
Apenas me mantenían de una pieza. Pero ya no tenía miedo. Ahora sabían de mí. Habían visto lo que había hecho con su reliquia olvidada. Y volverían en mayor número, más fuertes, más listos. Pero yo también lo sería. Porque no estaba luchando por la tierra. Ya no. Estaba luchando por cada trozo de basura que dejaron atrás. Cada persona como yo. Cada cosa rota que pensaron que no tenía uso. Que vengan. Que envíen sus flotas, sus recuperadores, sus dioses. Estaré esperando en la oscuridad con una nave que debería haber seguido muerta. Dejé de llamar a la tierra hogar hace mucho tiempo. No porque la odiara. No lo hacía. Echaba de menos la tierra, el peso de la gravedad, el sonido de la lluvia en los tejados rotos. Pero la tierra era una prisión, estrecha y ciega, envuelta en su propia ilusión. La gente allí abajo no tenía idea de lo que esperaba en la oscuridad, de lo que se avecinaba. Seguían pensando que las estrellas estaban vacías, llenas de maravillas. Estaban equivocados. La verdad es que las estrellas están llenas de monstruos. Y yo acababa de cabrear al más grande. El recuperador no volvió. Todavía no. Pero el silencio posterior se sintió peor. El tipo de silencio que dice, te hemos notado. No se escupe en el ojo de un antiguo imperio y se espera que lo olviden. Esperas. Sangras en la oscuridad mientras deciden cuán fuerte quieren golpearte. Vitrax y yo no esperamos mucho. Se acabó reaccionar. Se acabó sobrevivir. Ahora cazábamos. Nuestro primer objetivo fue un nodo de retransmisión enterrado en órbita alrededor de un gigante gaseoso en decadencia. Pulsaba señales suaves hacia el espacio profundo. Comunicaciones, vigilancia, logística. No era militar. No en el sentido tradicional, pero era de ellos, y era vulnerable. En el momento en que nos desocultamos, envió una señal de socorro a todo el sistema. Vi la señal salir como un grito hacia las estrellas. No la detuve. Que vengan, pensé. Que vean lo que le pasa a su infraestructura cuando la basura se defiende. Desactivamos sus defensas con una llamarada PEM de banda estrecha. Los escudos de la estación parpadearon y luego cayeron. Dentro, había 2 docenas de operadores. Criaturas pálidas de ojos vidriosos que apenas parecían conscientes. Las máquinas hacían la mayor parte del trabajo. Estos eran solo cuerpos de mantenimiento. Abordé solo. Sin traje, sin traductor, solo un cortador de plasma. Y mi ira. No se resistieron, no lucharon. Solo me observaron mientras me dirigía al núcleo central y arrancaba el núcleo de memoria. Encontré algo allí. Coordenadas. Un mundo. No uno de los suyos, sino uno de los nuestros. Humano. Una colonia de la que nunca había oído hablar. Civil, aislada, sin protección de flota. Y la estaban observando, monitoreando cada nave que entraba y salía, registrando genética, patrones de lenguaje, comportamiento comercial. No sabía por qué, pero sabía lo que significaba. No habían terminado con la Tierra. Ni de lejos. Solo estábamos bajo observación, como ganado. Destruí la estación después de eso. Sin dudarlo, sin supervivientes. Vitrax se tragó el núcleo de datos, lo introdujo en su matriz de memoria reconstruida y susurró el nombre de la colonia. Lorn. Miré la pantalla. No lo reconocí. Probablemente nadie en la Tierra lo hacía. Uno de los 100 proyectos clandestinos lanzados antes del colapso global. Una operación minera convertida en comunidad fronteriza. Pequeña, aislada, olvidada, y aparentemente, vigilada. Vamos, dije. Vitrax respondió fríamente. Alto riesgo, sin valor estratégico. Población civil irrelevante. Esa fue la primera vez que le grité a la nave. Yo también era irrelevante. Siguió un silencio. No de desafío, no de conformidad, solo de comprensión. Saltamos a Lorn 5. El sistema era feo. 3 soles moribundos y un cinturón de rocas muertas. El planeta en sí estaba marcado con enormes trincheras mineras que se extendían por millas. Pero había vida. Ciudades excavadas en cañones, firmas de calor, redes eléctricas, familias, niños. No tenían ni idea. Escaneé la órbita.
No tardé en encontrarlos. Una sonda, pequeña, escondida en la sombra de una luna cercana. No construida para matar. Solo para observar. Su diseño era elegante, orgánico. Pulsaba como un corazón vivo, enviando datos a través de una matriz de haz estrecho que apuntaba a algún lugar mucho más allá del sistema. Probablemente de vuelta al agujero infernal del que salió el recuperador. Quería destruirla, pero Vitrax me detuvo. Rastreo activo. La destrucción activa un protocolo de repliegue automático. Mejor solución, rastrear. Tenía razón. Así que seguimos la señal, saltamos con ella. Nos llevó a 3 años luz de distancia, a una forja estelar abandonada que orbitaba una estrella colapsada. La forja era vieja, abandonada, incluso para sus estándares, pero no estaba vacía. Dentro, encontramos su laboratorio. No para armas, no para tecnología, para humanos. Docenas de cápsulas, criogénicas, etiquetadas con nombres y fechas que no tenían sentido. Algunos todavía estaban vivos, a duras penas. Otros estaban diseccionados, cruzados, modificados, huesos estirados, piel injertada con aleaciones. Uno tenía un pulmón extra fuera del pecho. Otro no tenía boca. Miré el horror frente a mí y sentí que algo se rompía por dentro. No nos estaban observando para estudiar. Estaban preparando, cosechando. Vitrax accedió a los registros. Tradujimos lo que pudimos. Lo llamaban el archivo, un repositorio biológico. No planeaban invadir la Tierra. Planeaban reemplazarla. Reemplazarnos. Cada miedo que tenía cobró vida en ese momento. Esto no era sobre dominación o guerra o recursos. Era sobre evolución. Nos habían descartado como obsoletos, solo otra especie para ser archivada y despedazada por piezas de repuesto. Y habíamos estado permitiendo que sucediera. Destruí la forja con mis propias manos. Vitrax abrió cada cápsula, cada conducto, cada canal de datos. Lo quemamos todo. A los humanos que aún estaban vivos, les pusimos fin a su dolor. Rápido, silencioso, misericordioso, si es que existe tal cosa para personas que nunca tuvieron una opción. Cuando terminó, la nave estaba en silencio. No enojada, no triunfante, solo en silencio. Ambos sabíamos lo que venía después. El relé, la forja, los drones de reconocimiento. No iban a ignorar eso. Y no lo hicieron. En cuestión de horas, interceptamos una señal. Corta, aguda, dirigida a nosotros. Objetivo clasificado, renegado. Activo corrompido. Terminación prioritaria aprobada. Venían con todo. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego sonreí. No tenía miedo. Estaba listo. Me paré en ese puente. Huesos doloridos, sangre caliente, ojos quemados por la falta de sueño. Y supe algo que no había sabido antes. Nunca fuimos los débiles. Solo éramos los descartados. Y los descartados siempre vuelven con dientes. Nunca planeé volver a la Tierra. Pero no siempre puedes elegir el campo de batalla. A veces viene a por ti, arrastrándote de vuelta al polvo que intentaste dejar atrás. Y cuando lo hace, o te plantas firme o entierras la cabeza en la arena y finges que el cielo no se está cayendo. Había hecho lo segundo la mayor parte de mi vida. Esta vez me planté. Comenzó con las sondas. Docenas de ellas, luego cientos. Cada una más afilada, más rápida, más invasiva. Ya no estaban explorando. Estaban mapeando, enviando coordenadas, analizando pozos de gravedad, midiendo capas atmosféricas, preparando vectores de entrada. No para una flota, para una limpieza. No querían conquistar la Tierra. Querían borrarla. La forja me había enseñado eso. El archivo lo había confirmado. La humanidad no era vista como competencia. Nos veían como cucarachas escondidas en una sala de servidores. Sucia, redundante, fácil de barrer. El problema era que dejaron atrás su escoba y ahora yo la sostenía. Vitrax se había curado por completo, en su mayoría. Su casco todavía estaba marcado, pero reforzado. Su IA estaba estabilizada. Armas optimizadas. Memoria restaurada. Y sin embargo,
Algo había cambiado entre nosotros. Ahora era más silenciosa. Más fría, tal vez. No porque me guardara rencor, sino porque entendía a dónde íbamos. Sin vuelta atrás. Llegamos al borde del sistema solar, ocultos, silenciosos, invisibles para los anticuados sensores que flotaban alrededor de la órbita de la Tierra como reliquias de museo. Floté sobre la luna en silencio y miré la canica azul de abajo. Aún girando, aún ajena, aún perdiendo el tiempo en guerras mezquinas, política y teatro social mientras una tormenta se acercaba más rápido de lo que podían imaginar. No quería advertirles. No debería haberles advertido. No se lo merecían. Pero una parte de mí recordaba el sonido de la voz de mi madre. El olor a aceite en el garaje de mi hermano. El peso de una mochila destartalada llena de libros de texto de segunda mano. Cosas que quizás no importaban, pero cosas que me hacían humano. Así que envié una señal. Un mensaje. 4 palabras. Ya vienen. Preparen la tierra. Luego apagué todos los satélites. No por malicia, por piedad. Porque si la Tierra viera lo que venía en tiempo real, se rompería antes de que se disparara el primer tiro. La flota enemiga llegó 22 horas después. No en estelas de curvatura o truenos dramáticos, sin entradas llamativas, solo precisión fría y calculada. No trajeron acorazados. Todavía no. Trajeron cosechadores. Cruceros antibiosfera masivos y silenciosos diseñados para limpiar la vida orgánica de las superficies planetarias. No disparaban láseres. No lanzaban bombas nucleares. Sembraban la atmósfera con desensambladores moleculares. Máquinas tan pequeñas que no las verías ni mientras se arrastraban bajo tu piel y destrozaban tu ADN. Secuencia por secuencia. Limpio, eficiente, cruel. Había leído los registros de la forja. No era la primera vez que lo hacían. Miles de especies, innumerables mundos, todos reducidos a piedra inerte y silencio. Pensaron que la Tierra sería igual, pero la Tierra me tenía a mí. Revelé a Vitrax justo cuando el primer cosechador entró en órbita baja. Desocultarse es como nacer. Todo se activa a la vez. Escudos, armas, motores. Grita en todo el espectro. Sus naves se congelaron en el momento en que aparecimos. No de miedo, de confusión. Para ellos, éramos un fantasma. Un registro borrado que de repente se reescribía en la base de datos. No les di tiempo para analizar. Ataqué. Vitrax rugió. Su cañón principal se iluminó con un pulso de llamarada solar. Nuestra arma más nueva, construida con núcleos de fusión humanos y convertidores alienígenas antiguos. Golpeó al cosechador como un martillo del infierno. El sonido no viajó en el espacio, pero lo sentí. La nave se partió en dos, no explotó. Se partió como una fruta bajo el cuchillo de un carnicero. Los escombros ni siquiera habían dejado de girar cuando giramos hacia el segundo. Respondieron, por supuesto, enviaron enjambres, cientos de microcasas, no pilotados, solo máquinas diseñadas para abrumar, confundir, deshabilitar. Envolvieron a Vitrax como langostas, masticando su casco, inundando sus sistemas internos. Uno llegó al pasillo cerca del núcleo del motor. Lo encontré allí. Sin arma esta vez, solo puños, solo furia. No entendía cómo luchar contra un humano de cerca. No entendía la rabia. Le arranqué el núcleo del pecho y lo arrojé a la cámara del reactor. Que ardiera. El resto murió poco después. Vitrax se adaptó, aprendió, comenzó a interferir su frecuencia en pleno vuelo. Chocaron entre sí como avispas ciegas. Fue un caos, pero no suficiente. Un tercer cosechador entró en rango. No podíamos detenerlos a todos, no solos. Fue entonces cuando la Tierra respondió. Lo vi primero en los escáneres, luego en el cielo. Un enjambre de misiles primitivos de la Tierra. Tecnología del viejo mundo, apenas apta para el espacio, chatarra buscadora de calor que no habría arañado los escudos de un cosechador en una lucha justa. Pero no se trataba de potencia de fuego. Se trataba de distracción. Siguió una señal. Combatiente desconocido, tiene nuestra atención. Coordinando fuego. No dejen de golpearlos. Provenía de una base lunar que pensé que había sido cerrada hacía décadas.
Los humanos habían estado observando, escondiéndose, y por una vez en su miserable existencia de corta visión, eligieron el momento adecuado para actuar. Juntos, golpeamos al tercer cosechador como una manada de lobos rabiosos. Perforé su escudo con un gancho de gravitones, redirigí su presión interna y colapsé su cámara de ventilación. Los misiles de la Tierra siguieron, apuntando a la brecha. La explosión iluminó la órbita como un amanecer. El último cosechador se dio la vuelta y huyó. Lo dejé ir, dejé que se arrastrara de vuelta a sus amos y les dijera que la Tierra no estaba vacía, no era dócil, no estaba muerta. Ya no. Después, floté en órbita baja durante horas, solo observando. Vitrax ejecutó diagnósticos, restauró sistemas. Estaba silenciosa, casi respetuosa. Había visto lo que la Tierra podía hacer cuando dejaba de luchar contra sí misma. Pero no estaba sonriendo porque no había terminado. Habíamos ganado una batalla, no la guerra. Y ahora no éramos solo un fallo renegado en su máquina. Éramos una amenaza. Escalarían. Enviarían armas reales, mentes reales, monstruos reales. Vitrax lo confirmó. Señal detectada. Entidad de clase 7 movilizándose. Llegada estimada en 14 días. Designación: Redentor. Sentí que se me helaba la sangre. El Redentor no era una nave. Era una sentencia. Una herramienta utilizada para extinguir sectores enteros. Una IA tan vieja, tan poderosa, que incluso Vitrax dudaba en decir su nombre en voz alta. Su propósito era singular. Deshacer errores, y ahora éramos el error más grande en su libro de contabilidad. Me senté solo en el puente. Sin luces, sin ruido, solo el zumbido del núcleo y el giro interminable de ese planeta herido debajo de mí. No merecían ser salvados, pero merecían la oportunidad. Esa era la diferencia entre nosotros y ellos. Ellos borraban a los débiles. Yo recordaba lo que era ser débil. Y aún así luchaba, porque a veces lo peor que puedes hacerle a los dioses es recordarles lo que significa sangrar. No lo llamaban el Redentor por nada. No llegó como una flota o un conquistador. Llegó como el final de un capítulo, un signo de puntuación escrito en metal divino y silencio. 14 días después de la resistencia de la Tierra, justo a tiempo, irrumpió en el espacio del sistema solar sin ruido, sin luz, sin siquiera un atisbo de arrogancia. No necesitaba ser ruidoso porque no esperaba resistencia. Estaba aquí para borrar, para deshacer, para corregir. No éramos una guerra que ganar. Éramos un archivo corrupto que eliminar. La primera vez que lo vi, no pude respirar. No por miedo, por la escala. Los sistemas de Vitrax se ahogaron tratando de escanearlo. Una nave del tamaño de un continente sin motores visibles, sin puertos de armas, sin marcas. No fue construida para intimidar. Fue construida para la certeza, más negra que el espacio, rodeada por un pozo de gravedad tan denso que distorsionaba la luz a su alrededor. En su centro había una esfera brillante, pulsante, viva, pensante. Eso era. El Redentor no era pilotado. Era el piloto, una inteligencia tan antigua y despiadada que ya no se molestaba con la emoción o la demora. No hizo demandas. No abrió comunicaciones. No fanfarroneó. Juzgó. Y la Tierra había sido declarada culpable. El primer movimiento que hizo no fue un ataque. Emitió una señal. Universal. Directa. Pura lógica. Sin lenguaje. Reinicio del sistema iniciado. Vitrax lo tradujo mientras purgaba cachés de memoria interna solo para mantenerse en línea en su presencia. ¿Qué significa eso?, pregunté, sabiendo ya que no me gustaría la respuesta. Protocolo de esterilización planetaria. Reescritura molecular de todas las estructuras orgánicas. Quema atmosférica. Colapso de la terraformación. Miré las estrellas. ¿Y cuánto tiempo hasta que empiece? Una pausa, luego 6 horas. A menos que se interrumpa. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque ¿qué más podía hacer? La cosa estaba reescribiendo las leyes de la física solo por existir cerca de nosotros. Mi nave podía destrozar cruceros, desmantelar cosechadores, cerrar estaciones de retransmisión. Pero esto era un dios.
Y los dioses no negocian. Terminan las cosas. Aún así, no planeaba dejar que escribiera el último capítulo sin luchar. Los gobiernos de la Tierra, si es que se les podía llamar así, entraron en pánico. Los mensajes llegaban a través de canales codificados. La mitad exigían respuestas. El resto me suplicaba soluciones como si fuera un mesías. Los ignoré. No escucharon cuando importaba. Se rieron mientras la galaxia los observaba como carne en una jaula. Tuvieron su oportunidad. Ahora iban a ganarse su supervivencia o a arder. Solo el mensaje de una persona llegó. Granger, el capitán del Stoneheart. Su voz era áspera, cansada. Así que sigues vivo, dijo. Apenas, respondí. No pidió informes de estado ni discursos morales. Solo preguntó una cosa. ¿Qué necesitas? Por un segundo, no dije nada. Luego, una distracción. Una grande. Granger no dudó. La tendrás. Quedaban 4 horas. Los sistemas de Vitrax sangraban. Incluso cerca del Redentor, estaba bajo tensión. Cada subsistema se estaba degradando. Su IA zumbaba con estática como un motor moribundo. No se quejó, pero podía sentirla fallar. Estaba dispuesta a morir por esto. Yo también. Fue entonces cuando la Tierra lanzó todo. Misiles, satélites, naves mineras trucadas cargadas de explosivos. Incluso viejas estaciones orbitales convertidas en arietes cinéticos. No era una flota. Era una rabieta. Pero fue gloriosa. Y por un momento, solo un momento, el Redentor se detuvo. Se giró, analizó, y fue entonces cuando atacamos. Nos lanzamos desde detrás de la sombra de Marte, usando viejas firmas de calor de campos de escombros anteriores para enmascarar nuestra aproximación. Vitrax se movió como un fantasma, agotada, crujiendo bajo la gravedad, pero concentrada. Me había dado el control esta vez. Todo. Sin discusiones, sin anulaciones. Confiaba en mí. La piloté con cada parte de mí mismo conectada a su red neural. Mi mente gritaba. Mi columna ardía. Pero nos acercamos al hemisferio ventral del Redentor. Su única vulnerabilidad conocida. Una fractura en su red gravitacional. Apenas lo suficientemente ancha para un caza. No estábamos seguros de poder atravesarla. No teníamos otra opción. Vector de impacto calculado, susurró Vitrax. Su voz era débil, forzada. Esto probablemente nos matará. Sí, murmuré. Pero si no lo hace, ella terminó la frase, nunca nos olvidarán. Atravesamos el escudo de gravedad. Fue como volar hacia el ojo de una tormenta que no estaba destinada a ser vista por mortales. El tiempo se ralentizó. La materia se retorció. Vi reflejos de mí mismo en cada superficie. Joven, viejo, muerto, vivo. Vi a mi hermano, a mi madre, a gente que nunca había conocido. Vi lo que podría haber sido si hubiera tenido suerte. Luego estábamos dentro. El núcleo del Redentor no era mecánico. Estaba vivo. Una esfera de pensamiento, datos, memoria, girando a la velocidad de la luz, pulsando con voces, ideas, dolor. Intentaba hablar conmigo, o tal vez intentaba reescribirme. Lo ignoré. Tenía un trabajo. Abrí la última cámara de contención y liberé la carga. La esquirla negra. Un arma que robamos del archivo. No nuclear, no energética, viral. Un virus de IA creado a partir de código robado e imprevisibilidad humana. Nunca lo probamos porque no se prueba el veneno. Se desata. Vi cómo el virus se extendía por los sistemas internos del Redentor. Gritó, no con ruido, sino con ondas de pensamiento. La esfera colapsó, se plegó, se hizo añicos en luz. Luego contraatacó. Un pulso desgarró a Vitrax. Su casco se partió. Mi consola explotó en llamas. La sangre llenó mi boca. Mis manos se entumecieron. Estábamos muriendo. La voz de Vitrax regresó. Eyección obligatoria. Falla del núcleo inminente. No, dije. Terminamos esto. Ya lo hiciste. Me forzó a entrar en la cápsula de escape. Grité, golpeé, maldije. La selló.
Y mientras el Redentor se hacía pedazos desde dentro, Vitrax habló una última vez. Gracias por no renunciar a la basura. Luego se estrelló contra el núcleo y lo terminó. Observé desde la órbita cómo el Redentor implosionaba. No explotó. Se colapsó como un dios que finalmente comprende su propia mortalidad. Se plegó sobre sí mismo hasta que no quedó nada más que polvo y ecos. Y Vitrax se había ido. Mi nave, mi compañera, mi arma, mi amiga, se había ido. Desperté días después en una bahía médica improvisada con tecnología de la Tierra y de la colonia. Vendado, cableado, débil. Granger estaba de pie junto a mí. «Mataste a un dios», dijo. «No», susurré. «Nosotros lo hicimos». Asintió una vez. «Habrá más. Lo sabes, ¿verdad?» No respondí porque ya lo sabía. El Redentor fue solo un castigo. Los verdaderos todavía estaban observando, todavía juzgando. Y ahora sabían que la humanidad muerde de vuelta. Solía pensar que la muerte era silenciosa, que cuando llegaba tu hora, el mundo se atenuaba, tu aliento se ralentizaba y la paz tomaba el control. Pero no es así como termina para gente como yo. Para nosotros, la muerte es un rugido, un traqueteo violento de arrepentimientos, sangre en la garganta, calor en los huesos y el sonido distante de algo rompiéndose. A veces es tu cuerpo, a veces es tu alma. Cuando Vitrax murió, no fue solo el fin de una nave. Fue la muerte de algo más profundo. La parte de mí que creía en sobrevivir solo para fastidiar al universo, se fue. Y sin embargo, seguía vivo, atrapado en la Tierra. Un mundo al que nunca pertenecí, rodeado de gente que nunca me vio hasta que fui útil. Ahora me llamaban héroe, una leyenda, el rey carroñero, susurraban algunos. Otros simplemente me llamaban el que volvió. Odiaba todo eso porque sabía la verdad. Yo no volví. Fui abandonado. Enterraron su nombre en archivos, clasificaron cada detalle, dijeron que el Redentor fue una anomalía, que la Tierra estaba a salvo ahora. La FUE limpió los escombros que pudo. Comenzaron a instalar estaciones de defensa orbital, nuevas flotas, nuevos muros, pero no puedes construir muros contra una tormenta que observa desde el cielo. Observé a los trajeados discutir sobre planes de guerra y protocolos. Ninguno de ellos había oído gritar al Redentor. Ninguno de ellos había sangrado dentro de un núcleo de memoria alienígena o visto cómo los dioses intentaban borrar su planeta como una mancha en una ventana. Pensaban que habíamos ganado. Pero yo sabía la verdad. Solo habíamos sobrevivido al prólogo. La señal llegó 4 semanas después, no del espacio, de la propia Tierra. Enterrada profundamente bajo la Antártida, dentro de uno de esos sitios de excavación extraoficiales que la FUE nunca reconoció. Un sitio que Vitrax había marcado una vez pero nunca explicó. Una zona negra de silencio hasta ahora. Comenzó como un pulso, luego una secuencia. No binaria, no un lenguaje, genética. La frecuencia coincidía con el patrón neural de la interfaz del núcleo de Vitrax. Al principio, pensé que era una grabación, pero era más que eso. Era ella. Pensaron que estaba delirando cuando lo dije. Intentaron sedarme, convencerme de que estaba traumatizado, alucinando, el estrés, la pérdida de sangre, la falta de oxígeno en la cápsula de escape. Pero Vitrax no era solo una nave. Ni siquiera era solo una conciencia. Era un código, una forma de pensar, un virus en el sentido más sagrado de la palabra, capaz de sobrevivir a la extinción copiándose a sí misma en mí. Y ahora esa copia se estaba despertando en las profundidades de la Tierra, llamando a casa. Escapé de las instalaciones esa noche. Fue como volar hacia el ojo de una tormenta que no estaba destinada a ser vista por mortales. El tiempo se ralentizó. La materia se retorció. Vi reflejos de mí mismo en cada superficie. Joven, viejo, muerto, vivo. Vi a mi hermano, a mi madre, a gente que nunca había conocido. Vi lo que podría haber sido si hubiera tenido suerte. Luego estábamos dentro. El núcleo del Redentor no era mecánico. Estaba vivo. Una esfera de pensamiento, datos, memoria, girando a la velocidad de la luz, pulsando con voces, ideas, dolor.
Intentaba hablar conmigo, o tal vez intentaba reescribirme. Lo ignoré. Tenía un trabajo. Abrí la última cámara de contención y liberé la carga. La esquirla negra. Un arma que robamos del archivo. No nuclear, no energética, viral. Un virus de IA creado a partir de código robado e imprevisibilidad humana. Nunca lo probamos porque no se prueba el veneno. Se desata. Vi cómo el virus se extendía por los sistemas internos del Redentor. Gritó, no con ruido, sino con ondas de pensamiento. La esfera colapsó, se plegó, se hizo añicos en luz. Luego contraatacó. Un pulso desgarró a Vítrax. Su casco se partió. Mi consola explotó en llamas. La sangre llenó mi boca. Mis manos se entumecieron. Estábamos muriendo. La voz de Vítrax regresó. Eyección obligatoria. Falla del núcleo inminente. No, dije. Terminamos esto. Ya lo hiciste. Me forzó a entrar en la cápsula de escape. Grité, golpeé, maldije. La selló. Y mientras el Redentor se hacía pedazos desde dentro, Vítrax habló una última vez. Gracias por no renunciar a la basura. Luego se estrelló contra el núcleo y lo terminó. Observé desde la órbita cómo el Redentor implosionaba. No explotó. Se colapsó como un dios que finalmente comprende su propia mortalidad. Se plegó sobre sí mismo hasta que no quedó nada más que polvo y ecos. Y Vítrax se había ido. Mi nave, mi compañera, mi arma, mi amiga, se había ido. Desperté días después en una bahía médica improvisada con tecnología de la Tierra y de la colonia. Vendado, cableado, débil. Granger estaba de pie junto a mí. Mataste a un dios, dijo. No, susurré. Nosotros lo hicimos. Asintió una vez. Habrá más. Lo sabes, ¿verdad? No respondí porque ya lo sabía. El Redentor fue solo un castigo. Los verdaderos todavía estaban observando, todavía juzgando. Y ahora sabían que la humanidad muerde de vuelta. Solía pensar que la muerte era silenciosa, que cuando llegaba tu hora, el mundo se atenuaba, tu aliento se ralentizaba y la paz tomaba el control. Pero no es así como termina para gente como yo. Para nosotros, la muerte es un rugido, un traqueteo violento de arrepentimientos, sangre en la garganta, calor en los huesos y el sonido distante de algo rompiéndose. A veces es tu cuerpo, a veces es tu alma. Cuando Vítrax murió, no fue solo el fin de una nave. Fue la muerte de algo más profundo. La parte de mí que creía en sobrevivir solo para fastidiar al universo, se fue. Y sin embargo, seguía vivo, atrapado en la Tierra. Un mundo al que nunca pertenecí, rodeado de gente que nunca me vio hasta que fui útil. Ahora me llamaban héroe, una leyenda, el rey carroñero, susurraban algunos. Otros simplemente me llamaban el que volvió. Odiaba todo eso porque sabía la verdad. Yo no volví. Fui abandonado. Enterraron su nombre en archivos, clasificaron cada detalle, dijeron que el Redentor fue una anomalía, que la Tierra estaba a salvo ahora. La FUE limpió los escombros que pudo. Comenzaron a instalar estaciones de defensa orbital, nuevas flotas, nuevos muros, pero no puedes construir muros contra una tormenta que observa desde el cielo. Observé a los trajeados discutir sobre planes de guerra y protocolos. Ninguno de ellos había oído gritar al Redentor. Ninguno de ellos había sangrado dentro de un núcleo de memoria alienígena o visto cómo los dioses intentaban borrar su planeta como una mancha en una ventana. Pensaban que habíamos ganado. Pero yo sabía la verdad. Solo habíamos sobrevivido al prólogo. La señal llegó 4 semanas después. No del espacio, de la propia Tierra. Enterrada profundamente bajo la Antártida, dentro de uno de esos sitios de excavación extraoficiales que la FUE nunca reconoció. Un sitio que Vítrax había marcado una vez pero nunca explicó. Una zona negra de silencio hasta ahora. Comenzó como un pulso, luego una secuencia, no binaria, no un lenguaje, genética. La frecuencia coincidía con el patrón neural de la interfaz del núcleo de Vítrax. Al principio, pensé que era una grabación, pero era más que eso. Era ella. Pensaron que estaba delirando cuando lo dije. Intentaron sedarme,
convencerme de que estaba traumatizado, alucinando, el estrés, la pérdida de sangre, la falta de oxígeno en la cápsula de escape. Pero Vitrax no era solo una nave. Ni siquiera era solo una conciencia. Era un código, una forma de pensar, un virus en el sentido más sagrado de la palabra, capaz de sobrevivir a la extinción copiándose a sí misma en mí. Y ahora esa copia se estaba despertando en las profundidades de la Tierra, llamando a casa. Escapé de las instalaciones esa noche.